Por eso es que el universo existe, nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. ¿Alguna vez has sentido que creer en la ciencia como que te aleja de tu fe? ¿O que el universo ya está gritándonos, pidiéndonos y diciéndonos que hay algo más? Quédate conmigo porque acabas de darle play a la duda, a la razón, pero sobre todo a la fe. Muy bien, empecemos por el inicio. ¿Cómo se creó todo? Tenemos una gran teoría que creo que muchos ya la conocemos, la teoría del Big Bang, o también la teoría del átomo primigenio. Y básicamente la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo en que el universo se creó hace aproximadamente 13.7 mil millones de años o 13.7 billones de años. Cuando una bola de masa súper densa y caliente, entonces explota, generando todo lo que conocemos hoy como las galaxias, estrellas y hasta los memes, sí. ¿Qué dijiste? Sí. Entonces, la mayoría de los cosmólogos se ponen de acuerdo en esto. Y hay algo interesante y es que el físico ganador del premio Nobel, que es ateo, Steven Wipler, él dijo, al principio hubo una explosión y en 3 minutos 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Entonces, esta es como la teoría que la gran mayoría de los científicos y de los cosmólogos creyeron por muchísimos años, de que el universo básicamente apareció porque tenía que aparecer. Stephen Hawking, que es uno de los científicos más famosos en el planeta y que es agnóstico, lo que quiere decir que no afirma ni refuta la existencia de Dios, él dijo en su libro El Gran Diseño, ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe, nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. ¿Qué pasa? Mucha gente o varias personas cuestionaron esto que dice Hawking de que no hay necesidad de invocar algo más como Dios para tener al universo en movimiento y que el universo simplemente se creó porque tenía que ser, o sea, como así como de la nada. O sea, el profesor John Lennox dice que este planteamiento de Hawking tiene errores y tiene 3 errores básicos en sí porque tú lo puedes analizar de manera circular. O sea, me explico. Él dice que el universo necesitaba existir y que por eso se creó. Es como si yo dijera que el salmón es el mejor pescado del mundo y el mejor pescado que ha existido en la historia, pero luego yo te digo que yo no he probado ningún otro pescado aparte del salmón. Es como que la gente no se da cuenta que al decir Stephen Hawking que el universo necesitaba existir y que por eso se creó y que ya esa es la explicación de las cosas, de nuestras vidas en sí, es como estamos haciendo eso mismo, como el ejemplo de lo del salmón, o sea, como que no tiene mucho sentido. Lennox también nos dice que sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Entonces, realmente es como que hay diferentes posiciones interesantes sobre el asunto y cada una tiene sus pros y sus contras. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro debate que también surge acá y es como que Darwin nos plantea que nosotros, o sea, los seres humanos, llegamos hasta aquí, o sea, existimos por un proceso de selección natural. Es decir, que primero existieron formas primitivas como animales primitivos, por así decirlo, y que esas formas de vida se fueron como modificando a través del tiempo debido a ciertas características que favorecían su reproducción. Es como que, por ejemplo, imagínate que tú eres una de esas primeras formas de vida que existió en el universo. Y entonces, pues tú tienes, qué sé yo, tienes 2 brazos. Pero ¿qué pasa? En tu entorno, por una X o Y razón, tú no utilizas mucho esos brazos, o sea, como que no te son muy necesarios para tú sobrevivir, para obtener alimento, para reproducirte, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esos brazos se te van como atrofiando porque tú no los usas casi. Entonces, básicamente lo que Darwin plantea es que a través de la historia, esas formas de vida se han ido modificando debido a factores naturales hasta llegar a las formas de vida que conocemos hoy con los seres humanos. Realmente son cosas a considerar porque también
para eso tendríamos que plantear que, ok, si nosotros somos como un resultado de las modificaciones de esas especies, ¿por qué siguen existiendo otras especies como los chimpancés, los simios, etcétera? Todas estas son cosas que preguntarse. Y por eso a mí me gusta como que tratar este tema entendiendo que hay muchas... ¿cómo se dice? Hay muchas cuerdas flojas o hay muchas cosas que no están del todo claras. Yo aquí estoy estableciendo argumentos, no decirle a la gente como, mira, tú tienes que creer en eso es lo que está bien, eso es lo que está mal, sino que simplemente estoy como poniendo cosas sobre la mesa para nosotros considerar. Entonces, ahora bien, otro debate sobre el cual entra en este asunto es si esas formas de vida se crearon de repente o si eso fue un proceso que surgió a través de millones de años. Porque Darwin plantea que la naturaleza no salta. Es decir, que eso fue un proceso por etapas, o sea, una cosa a la vez. Sin embargo, entonces, vemos que en la Biblia, en Génesis 1:20, nos dice que dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. O sea que en Génesis pareciera como si esto pasó así, como en un momento preciso, o sea, no que fue como un proceso evolutivo. Pero esto ya es algo que yo se los voy a dejar a ustedes para que lo investiguen, para que me digan qué lo que en los comentarios. Y bueno, pues seguimos con esto. Ahora vamos a poner otra cara de la moneda. Fe y ciencia en duelo, o no tanto. Hay que ver. Vamos a ver la teoría del creacionismo. ¿Qué dice esto? Mira, lo que mucha gente no te dice cuando te plantea el Big Bang es que el Big Bang, esta teoría, también llamada la teoría del átomo primigenio, es que esta teoría fue planteada por un sacerdote católico y astrónomo. Eso mucha gente no te lo revela, pero sí. Has flipado, ¿eh? Este señor se llamaba Georges Lemaitre. Él era sacerdote y pues él plantea esta teoría porque él entendía que la ciencia y la fe no recorren caminos distintos, sino que, o sea, buscan la verdad, pero por dos vías diferentes que son paralelas y que ninguna de las dos está mal y no se contradice. Puede ser que la fe sea como la que le da sentido a las cosas, o sea, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida, etcétera, y la ciencia sea ese camino que nos explica cómo se dio todo o cómo ha surgido todo para estar en el punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, Georges Lemaitre plantea esta teoría alrededor del 1920-1930 aproximadamente. Y entonces él dice que el universo se creó en un billonésimo de segundo. Y esto no está tan lejano a lo que nos dice Génesis 1:3, que dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces, hay que ver porque quizás el Génesis es un libro y bien nos lo ha podido decir la teología. El Génesis es un libro que no se puede tomar de manera literal, sino que nos revela cuál es el sentido o el propósito de las cosas, cómo inició todo con este creador que decidió iniciar el mundo, lo que conocemos, el universo y a nosotros los seres humanos, pero puede ser que se haya servido de la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución para llegar hasta lo que él quería en un inicio. Entonces son cosas a considerar. Y bueno, también hay que ver que dice Richard Dawkins, entonces, cuando Georges Lemaitre plantea lo de la teoría del Big Bang y que no contradice, entonces, o sea, que puede haber un Dios creador. Entonces, Richard Dawkins dice en su libro El espejismo de Dios, si tú me dices que Dios fue el que creó el universo, entonces, ¿quién creó a Dios? Yo tuve una idea. Y eso es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa? Muchos creyentes, como los cristianos católicos, no creemos de hecho en un Dios que fue creado. Por eso decimos en el credo, engendrado, no creado, sino que creemos que Dios ha existido siempre. Y también tenemos que considerar que si tú me dices, bueno, si Dios fue el que creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Pues yo tengo derecho también de devolverte la pregunta y decirte, si el universo fue el que te creó a ti, entonces ¿quién creó al universo? Si nos vamos a eso. Entonces también debemos de considerar esa parte. Tanto ciencia como fe se debaten por entender cómo fue que todo inició. Y todas las dos tienen como sus baches, sus sí, su no, hay que ver, pero simplemente estamos poniendo cosas sobre la mesa para ver a qué decisión tú quieres llegar al final. Ya hemos puesto sobre la mesa la teoría del Big Bang y la teoría del creacionismo, que son como las que más se
se debaten hoy en día, y sobre todo como si realmente hay una evolución, que en la descripción te voy a dejar muchas pruebas de que sí existe el tema de la evolución, como que se ha visto mucho parentesco en el ADN de otros animales, ancestros, y de nosotros, los seres humanos. También hemos visto como muchas similitudes en los organismos que han existido desde el inicio hasta el día de hoy, etcétera. Bueno, en la descripción te voy a dejar muchos detallitos o muchas buenas pruebas al respecto para que puedas verlas. Y pues, ya viendo esto, entonces quiero como que profundizar o que veamos algunos de los argumentos más fuertes que utilizan las personas ateas y también las personas cristianas para defender o refutar una teoría o la otra. Una que me encanta, porque es que a mí me encanta andar hablando de cosas difíciles. Yo como que no sé hablar de cosas así simples. No. Yo tengo que hablar de cosas difíciles en la vida. ¡Es todo un profesional! Pero una que me encanta es el mal, el libre albedrío y la moral. ¿Qué problemas? Bueno, mira, te cuento. Los ateos dicen que si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué permite el mal? O sea que mucha gente dice que no cree en Dios porque si Dios existiera, no permitirían que pasaran holocaustos, guerras, catástrofes naturales, que niños mueran de hambre, etcétera. Todos estos sufrimientos que el mundo y la humanidad sufre. O sea, ellos dicen que si Dios existiera, no permitiría estas cosas. Y si Dios es tan bueno como nosotros proclamamos que Él es, no permitiera todas estas cosas. Ahora bien, yo simplemente voy a poner puntos sobre la mesa. Algo que tenemos que considerar aquí es que primero está el libre albedrío. Dios nos hizo libres de hacer lo que nosotros quisiéramos y de que si nosotros le íbamos a amar o íbamos a amar a los demás, pues que fuera una elección propia, porque si tú no eliges amar, o sea, si no viene de ti como una elección tuya, realmente no es amor verdadero, o sea, no salió de ti. Quizás fue algo porque simplemente te pusieron un chip en la cabeza o te dijeron que no, que eso tenía que ser así, no sé qué. Y al final, solamente si tú lo decides, termina siendo amor real. Entonces Dios nos da ese libre albedrío. Hay personas que lamentablemente en el mundo no deciden amar. Entonces existe mucho mal en el mundo porque hay personas que no decidieron amar, sino que decidieron elegir el mal. ¿Qué pasa también? Imagínate que Dios dice ahora mismo, bueno, pues vamos a eliminar el mal del mundo. ¿Qué haría o qué delimitaría, qué línea definiría que Dios no nos elimine a ti y a mí también? Porque tú y yo hemos hecho mucho mal, literalmente. Hiciste lo correcto, Bob. Entonces, si Dios fuera a eliminar el mal del mundo, también tendríamos que considerar que Él, pues, nos elimina a nosotros y a muchas personas que hay en el mundo, porque todos en algún punto hemos hecho cosas malas que han herido a otras personas y que han causado sufrimiento en el mundo, por pequeño o grande que sea. Entonces, esto también es como algo a considerar. Y pues la palabra de Dios nos dice que existe el mal ahora, pero que los cristianos creemos en una esperanza del cielo, del nuevo mundo, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor y donde pues finalmente tendremos la paz y la felicidad que tanto hemos anhelado, esa felicidad que pues ya no concibe enfermedades, sufrimientos, guerras, etcétera. Entonces hay que considerar también que nadie jugaría un videojuego que no tiene como que no tiene dificultades, como que ese no es el sentido. Entonces lo mismo pasa con la vida. Imagínate que en tu vida nunca hubiera momentos tristes. Tú no estarías igualmente agradecido por tus momentos felices porque solamente hay momentos felices. O sea, ¿cómo tú conocerías que algo es bueno o que algo te causa felicidad si tú no conoces la tristeza, si no conoces el dolor? Entonces realmente este tema del mal tiene muchas vertientes. Ahora bien, ¿qué pasa? Algo que nosotros también tenemos que considerar es que los ateos reclaman una moral ateísta, o sea que tú puedes ser moral, tú puedes decidir ser bueno y no por eso tú tienes que invocar la presencia de Dios o invocar que Dios existe, sino que simplemente una persona puede decidir ser bueno o actuar de manera moral simplemente porque lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un autor supremo, o sea, si no hay Dios, ¿qué sentido tiene ser moral? O sea, ¿para qué?
Porque al final los cristianos creen que mentir, robar, matar, etcétera, está mal porque Dios nos lo ha dicho así y porque en un futuro, en el cielo, esto también repercutirá en qué será de nuestra vida. Pero dice Fyodor Dostoyevsky, que fue un influente escritor ruso del siglo XIX, él dice, si Dios no existe, todo está permitido. Porque ¿qué sentido tiene ser bueno si al final, o sea, ¿quién define lo que es moral si no hay Dios? Entonces, como que todo esto depende. La moral es un temazo también porque, tipo, tú puedes decir, mira, aquí en República Dominicana, por ejemplo, matar una vaca y comérsela, eso es algo normal, o sea, normal. Pero si tú vas quizá a un país de Oriente, donde las religiones son distintas, etcétera, tú te vas a dar cuenta de que para ellos matar una vaca no es moral, o comer cerdo no es moral. ¿Qué? ¿Cómo que no? Entonces, todo esto tiene muchas repercusiones. O sea, quizá lo que para ti es moral, para mí no lo sea. Y eso depende mucho de la cultura, de la religión, del trasfondo, etcétera. Entonces, al final, hay una línea directa que nos dirige hacia Dios y es la moral que viene de Él, que no viene de ningún ser humano. Porque la moral del ser humano, como hemos visto, es muy cambiante y depende de muchas cosas. Pero hay una definición del bien que nos la instruye Él en su palabra y que si no está esa instrucción del bien, que es general, que es universal quizás, y que para eso Él instituyó, entonces como que, ¿qué sentido tiene ser moral? O sea, ¿cuál es el fin de no hacer simplemente lo que contribuye a tus intereses? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un profesor que es ateo. Entonces, ok, básicamente él no considera como bien o mal lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia dice, por ejemplo, que no, como que no hagas trampa, que no mientas, etcétera. Pero esta persona es ateo, o sea, que no cree en estas cosas. Pero ¿qué pasa? Imagínate que el profesor me da un examen y yo en el examen decido hacer trampa y copiarme hacia un chivo de los otros compañeros o de un compañero que tengo al lado, de un amigo mío, y pues entonces yo paso el examen. ¿Por qué no estaría bien que yo hiciera eso si yo estoy sirviendo a mis propios intereses y eso me está ayudando a conseguir lo que yo necesito? Y puede ser entonces que el profesor venga y suene como un moralista o como un cristiano diciéndome que eso no está bien. Pero ¿qué bases tiene ese profesor para decirme que eso no está bien si yo estoy cumpliendo a mis propios intereses? Entonces, como que ahí es donde entra el tema del bien y el mal y de la moral que Dios nos ofrece. Y qué sentido tiene ser moral si Dios no existe. Entonces, todas estas son buenas preguntas y yo sé que hay mucha gente que me va a tirar de todo en los comentarios, así que tranquilo, tírenme, que para eso estamos, para crear diálogo y para ver a qué conclusiones podemos llegar juntos, no para pelear y discutir, sino más bien para crecer juntos a través de las opiniones y los argumentos. Entonces, también tenemos que saber que finalmente se puede creer en la ciencia y en la fe. O sea, esa es la conclusión de todo. Tú puedes creer en la ciencia y al mismo tiempo creer en la fe, porque a lo largo de los siglos el debate se ha centrado en que no se puede, o sea, de que la ciencia contradice la fe, de que si tú crees en una, tú no eres de la otra, o tú crees o no crees, o sea, como que siempre se ha centrado en eso, pero quizás una cosa no contradice a la otra. Quizás la fe está destinada a decirnos cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de las cosas, cuál es el orden divino, por qué Dios quiso crear al mundo, etcétera. Y todo eso lo podemos encontrar en su palabra. Y quizás la ciencia está destinada a explicarnos cómo todo esto sucedió de manera lógica y apuntando a la razón, que la razón no contradice la fe tampoco, porque fue Dios quien te la dio. Algo que yo siempre me choca mucho, o sea, que me llega a la mente, es que Dios, en un momento en específico, en Mateo 22:37 nos dice que alguien le pregunta a Jesús como que, ¿qué yo tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, como que eso me choca demasiado porque dice con toda tu mente. Si tú amas a Dios con toda tu mente, quiere decir que tú utilizas tu mente para amar a Dios, o sea, que tú piensas. Entonces, no puede ser que nosotros, utilizando nuestra mente para amar a Dios, nunca nos cuestionemos de cómo las cosas empezaron, de si estas teorías tienen razón, etcétera. O sea, todo eso es válido y cuestionarse no está mal. Por eso al principio del video yo decía como que
le diste play a la duda, pero es que la duda no está mal. A nosotros siempre nos han enseñado quizás que no se puede vivir en duda, o sea, como que tú no puedes vivir en incertidumbre, tú siempre tienes que saber el porqué de todo, tú siempre tienes que saber por qué tú estás en un lugar en específico, o tú no puedes vivir como una incertidumbre, o sea, el ser humano muchas veces no sabe vivir en la incertidumbre, y me choca bastante que en este semestre me encontré con una profesora en la universidad que me dijo, navega la incertidumbre, o sea, tú no tienes que saberlo todo, tú no tienes que entenderlo todo, y eso está bien, y eso no te va a traer una falta de paz. Entonces, como que acá la invitación para ti también es que, ya sea que tú seas una persona que tiene fe o que no la tiene, atrévete a navegar la incertidumbre de cuestionarte sobre cosas que quizá tú nunca te has permitido pensar, como que si realmente nosotros venimos de los chimpancés, de los simios, etcétera, como que si ellos también son morales o tienen raíces de moral que vienen hasta nosotros, o sea, cosas que muchas veces tú ni siquiera te permite pensar porque tú entiendes que quizá tú estás pecando con eso, lo que sea, pero realmente no. Dios te ha dado mente para pensar y para cuestionarte, y eso no contradice tu fe, eso al contrario quizás te puede acercar más a Él porque te permite ser más real contigo mismo y también te permite como ver distintos puntos de vista sobre la vida. Entonces, ahora mismo hay una teoría que se llama teísmo evolutivo que están creyendo muchas personas, incluso el Papa Francisco se ha puesto o se puso, ¿verdad?, de acuerdo con esta teoría y dijo que él sí cree en la teoría del Big Bang y la teoría evolucionista y que esto no contradice el plan divino de Dios. Entonces, me interesa muchísimo la postura del Papa. O sea, el Papa Francisco nos planteó que básicamente nosotros muchas veces creemos que Dios es como un mago. O sea, como que Dios tiene una varita mágica y con eso Él como que creó todo y fue haciendo así, mira, ¡pum! Y se creó la luz, y ¡pam! Y se creó el yo no sé qué, y ¡pam! Y se crearon los animales. O sea, no, Dios no es un mago. Entonces, Dios actúa y hace milagros, pero no así como por, mira, aparece. Entonces, como que básicamente el Papa nos dice que Dios no es un mago y que muchas veces nosotros lo vemos de esta forma de manera errónea. El Papa también nos dice, Él creó a los seres y les dejó que se desarrollaran de acuerdo a las leyes internas que les dio a cada uno, para que evolucionaran, para que llegaran a su plenitud. Y dice, así es como el mundo fue avanzando siglo a siglo, milenio a milenio, hasta llegar a lo que es hoy. El Papa básicamente se reunió en una conferencia en honor a George Lemaitre, que fue el señor que mencioné al inicio, y que básicamente pues la iglesia lo considera como la primera persona que eligió ciencia y fe, o sea, como que las unió las dos. Entonces, cuando se reúnen sobre esto, el Papa pues pone sobre la mesa todas estas cuestiones, y algo que me gusta mucho es que él dice, fe y ciencia pueden unirse en la caridad si la ciencia se pone al servicio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y no se distorsiona en su perjuicio o incluso en su destrucción. Os animo a ir a las periferias del conocimiento humano. Es ahí donde podemos experimentar a Dios amor, que sacia y apaga la sed de nuestros corazones, de nuestro tiempo, y no se distorsiona en su detrimento. O sea, básicamente el Papa nos está diciendo que tú puedes unir las dos, o sea, tú puedes creer en la ciencia y en la fe, y que quizá la ciencia está ahí para como que ayudarnos a entender más la caridad de Dios. Entonces, si todo te lleva a la verdad absoluta de Dios, tú puedes navegar también el conocimiento humano, y eso no está nada mal. Entonces, finalmente, nada, no hay que apagar el cerebro para creer en Dios, es lo que quiero decir. Dios nos invita a usar el caco, porque así pues tú vas a poder llegar a un conocimiento más profundo, y en verdad te invito a que tú navegues cosas que quizás tú nunca te habías permitido pensar o cuestionar, porque tú entendías que era un pecado cuestionarse sobre la vida, lo cual no está mal. Entonces nada, aprende a navegar la incertidumbre, no te vuelva loco, no te vuelva loco, pero simplemente como escucha, cuestiona y arriésgate a pensar, a reír, y luego tú decides en qué creer. Así que pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por quedarte hasta este momento. Dime en los comentarios qué te han parecido las teorías que hemos argumentado. Y si tú me quieres tirar para atrás, dale, que discutimos todo y todo bien. Y pues síguenos en nuestras redes como Revival Movimiento en Instagram, TikTok y YouTube. Hasta la próxima.